Hola, Faboladies, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado en esta semana? Tú, Gaby, hola. Hola amiga, hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos invitadas de lujo, de hecho, tenemos a dos grandes mujeres y me gustaría, Ale, que nos dijeras de qué vamos a platicar para que yo presente a estas mujeres. Bueno, en esta ocasión tratamos de estos temas que nos interesan a todas las mujeres que ya estamos cruzando los 40 años. Cuando empieza todo este cambio hormonal que nos afecta muchísimo porque nos dan esos calores, que si lo sumamos con el calor ambiental, pues estamos totalmente insoportables. Somos unas mujeres, pero que no nos soportamos ni nosotras mismas. Para los que no nos conocen, yo soy Gaby Y yo soy Ale. y juntas somos Fabuladies. Hoy tenemos unas invitadas de lujo, quienes no solamente son especialistas en su ramo, sino también son mujeres preocupadas y por supuesto ocupadas por esta etapa tan importante en la mujer que es la menopausia. Y sin más preámbulo, vamos a platicar de este tema que realmente nos interesa muchísimo y por lo cual pasamos todas las mujeres. No hay una sola que no pase por esta etapa. Así que, hormonas, tengamos la fiesta en paz. Y bien, ya para entrar en materia, quiero presentarles a la doctora Patricia Sánchez Reyes, quien es médico gineco-obstetra, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, también especialista en ginecología estética regenerativa y funcional por parte de la Universidad de Zacatecas. Asimismo, tiene un diplomado en hormonas bioidénticas, también por la Universidad de Zacatecas. Bienvenida, Patti. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que hayan tomado en consideración este tema. Muchas gracias, Patti. Y también tenemos a la psicóloga Yamira Sánchez Guillén, quien es psicóloga con especialidad en terapias alternativas, cuidados paliativos y tanatóloga. Asimismo, tiene una maestría en psicología clínica, certificada en psicología forense y es creadora del Círculo de Mujeres Construyendo a la Mujer que Quiero Ser. Tiene más de 20 años trabajando con mujeres en terapia. Bienvenida, Yami Yami, como te digo de cariño. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y maravilloso que podamos tocar este tema. Gracias, Yami. Nuestras invitadas actualmente tienen un proyecto donde trabajan con mujeres en la menopausia en la clínica ACNA, donde Yami, como le digo de cariño, me invitó hace poco a unas pláticas que me encantó, como le nombraron, Hormonas, llevemos la fiesta en paz. Y sin duda, cuando ella me invitó, dije, acepto, porque tengo 47 años y ya estoy entrando o no me falta mucho y dije, ya debo aceptar que estoy en esa edad, que todo puede pasar con las hormonas. Y sí, quiero llevar la fiesta en paz y prepararme para ello. Ahorita vamos a platicar tanto los efectos que tiene la menopausia en la parte médica y también en la parte psicológica. ¿Quién nos pudiera platicar qué es la menopausia para que nuestra comunidad Fabulady sepa de qué estamos hablando? Mira, a mí me gustaría participar para dejar una cuestión muy clara. Generalmente cuando nosotros llegamos a la menopausia, todo el mundo dice, bueno, es que ya está en la menopausia, ya tiene todos los síntomas para poder denominarla en esta etapa. Sin embargo, la menopausia es un término médico que se refiere específicamente al cese de la menstruación. Esto quiere decir que cuando una mujer deja de menstruar por un año, llegó a esta etapa que se llama menopausia. Sin embargo, hay otro periodo que es como yo les comento a mis pacientes, que es como la segunda adolescencia. ¿Y por qué la segunda adolescencia? Porque nuestros cambios hormonales no empiezan cuando se acaba o cuando se presenta la menopausia, sino pueden empezar hasta 10 o 15 años antes
de que llegue el cese de la menstruación. Entonces, hay mujeres que presentan la menopausia, que es la última menstruación, alrededor de los 50 años, pero pueden empezar a presentar síntomas que se llaman síntomas del climaterio a partir de los 35 años. Entonces, las pacientes muchas de las ocasiones acuden porque no saben qué les pasa y generalmente pueden tener desde resequedad vaginal, desde cambios del humor, de las emociones, de los sentimientos, y muchas de las veces empiezan también con dolorcitos en las articulaciones y empiezan a desfilar por todos los médicos, sí, el reumatólogo, el traumatólogo, el internista, y todo el mundo les dice, todo está bien, no pasa nada. Llega un momento en que ellas no encuentran la respuesta y se dan por vencidas. Entonces, sí es muy importante diferenciar qué es la menopausia y qué es el climaterio o la perimenopausia. Pati, fíjate que eso me quedé pensando y ahorita que estuve platicando con mis amigas respecto a eso, ¿no? Les preguntaba desde cuándo habían empezado, cómo empezaron y lo que tú acabas de decir, que habían ido a diversos especialistas porque pues no sabían qué era, ¿no? Y ahorita yo me encuentro así y yo les preguntaba, ¿les pasó que tenían muchos dolores de cabeza? ¿Les pasó que tenían, por ejemplo, mareos o náuseas? Porque yo primero le atribuía a que me hacía falta lentes, porque eran unos dolores de cabeza infernales, me daban ganas de vomitar. De hecho, me llegó a pasar en el trabajo que iba corriendo a vomitar y dije, ¿qué onda? Pero era tan intenso el dolor de cabeza que yo decía, no, esto no está bien, y me fui por mis lentes. Y bueno, me mejoró. Ahorita por el calor me encuentro exactamente igual, y yo decía, no, pues es el calor, porque me afectó mucho el sol, etcétera. Pero ya que me empieza otra vez lo de las náuseas y ganas de vomitar, ya me dejó pensando y dije, y ahorita que empecé a investigar de este tema, dije, no, esto ya ni son los lentes, ni creo tampoco tal vez que sea el calor, sino a lo mejor ya son las cuestiones hormonales. Yo entiendo que cuando ya empezamos a entrar a estos periodos del ciclo reproductivo de la mujer, es porque hay un desbalance hormonal. Precisamente por eso es que te empiezan los calores, el dolor de cabeza o muchísima hambre o empezamos a subir de peso, falta de sueño. Entonces, a mí me gustaría saber para aquellas mujeres que todavía estamos como entrando en los 40, ¿cuáles son los síntomas los cuales podemos identificar que ya estamos entrando a esta etapa y que pudieran ser los síntomas en el cual ya tenemos que acudir a un médico especialista? Mira, generalmente nosotros como mujeres tenemos 4 hormonas que son fundamentales. No específicamente esas 4 hormonas funcionan dentro de nuestro organismo, pero sí son las principales y habitualmente son las que nos van a dar más síntomas que podríamos considerar como climaterio, menopausia. Entonces, aquí lo que tenemos es que nosotros, conforme vamos entrando a esta etapa, a partir de los 35 años, nosotros empezamos a perder lo que es la progesterona. La progesterona es una hormona que nos ayuda a protegernos contra el cáncer de mama, ovario o endometrio. Y generalmente ese nosotros lo producimos mucho cuando estamos en la etapa del embarazo. La progesterona se encarga del brillo de la piel, la textura, lo terso que puede ser nuestra piel. Por eso, cuando las pacientes están embarazadas, les cambia el rostro. No sé si han visto un brillo en sus ojos, la piel más bonita. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de progesterona. Pero a partir de los 35 años empezamos a perder la progesterona. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros llevamos un ritmo de vida muy complicado y generalmente el estrés es el causante de que las hormonas se vayan consumiendo más rápido. A los 40 años empezamos a tener pérdida de otra hormona muy importante que generalmente siempre se la relacionamos con los varones, que es la testosterona. Y la testosterona es la hormona que nos da esa certeza o esa dureza en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Y es cuando dices, aviéntame al ruedo, yo puedo con estos 5 toros, ¿no? Pero empezamos a perder esta hormona y dices, ay, caray, no sé si voy a aguantar el ruedo, mejor los veo desde aquí, veo si están muy bravos o si me aviento, ¿no?
A los 45 años empezamos a perder otra hormona que se llama DEA. Esta hormona nos da ese sex appeal para sentirnos sexys, para sentirnos atraídas o ser el centro de atención. Y esa la empezamos a perder. Y a los 50 años empezamos a perder los estrógenos. Por eso a los 50 años empezamos a tener un poquito más acentuado el síntoma del bochorno, los calores. Así que de repente estoy platicando, hay un clima intenso y uno está así como camarón rojo y suda, ¿no? Y digo, ay, qué pena, pero pues no lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta nosotros? Pues a veces básicamente por el nivel de vida que llevamos. Hoy somos mamás, hoy somos profesionistas, hoy somos jefas, hoy somos todólogas y entonces empezamos a consumirnos más las hormonas de forma más rápida. Me ha tocado que hay pacientes que a veces a los 30 años empiezan a tener ya todos estos síntomas cuando los esperamos a los 45, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, a veces hay necesidad de hacer algunos estudios de laboratorio que nos pudieran orientar porque hay otras patologías que se parecen mucho a lo que es el síndrome climatérico. Y, Pati, ¿qué estudios habría que hacernos para determinar que efectivamente estamos entrando ya a la premenopausia o climaterio? Mira, generalmente lo que nosotros hacemos en la consulta, bueno, lo que hago personalmente en la consulta, primero es una historia clínica. Con la historia clínica yo me puedo dar cuenta cuáles pudieran ser los síntomas que me pudieran enfocar hacia lo que pudiera ser el proceso del climaterio, perimenopausia, menopausia. Pero con estudios de laboratorio como un perfil hormonal, un perfil ginecológico, un perfil tiroideo, estudios básicos como la hemoglobina, la glucosa, que es el azúcar en la sangre, me pueden dar una idea si esa paciente está en la menopausia, en la perimenopausia o pudiera tener un trastorno que está muy relacionado con los síntomas del climaterio, que es problemas de la tiroides y generalmente se llama hipotiroidismo. Entonces necesitamos esos estudios para nosotros poder correlacionar los datos clínicos que nos ha arrojado la paciente en su historia clínica. Entonces, ¿se pudiera confundir la premenopausia con algún trastorno en la tiroides? ¿Cuál sería el diferenciador que es o los síntomas de la premenopausia o lo de la tiroides? Generalmente eso lo podemos diferenciar por el examen del perfil tiroideo. O sea, porque yo puedo tener todo esto, ¿no? La paciente me dice, tengo mucha flojera, no tengo ánimo, me duele todo, se me cae el cabello, no quiero hacer nada, todo el tiempo estoy cansada y está más o menos alrededor de los 43, 45 años y uno pudiera decir, bueno, pues lo más probable es que ande en la perimenopausia. Le toma uno un perfil tiroideo y resulta que no, que es un problema de la tiroides y generalmente no la manejo yo como tal, sí le puedo iniciar un tratamiento, pero es recomendable una valoración por el especialista que es el endocrinólogo. Entonces, endocrinólogo y ginecólogo van de la mano. ¿Primero tendría que acudir con un endocrinólogo o primero con un ginecólogo? Generalmente acuden con nosotros de primera instancia. ¿Por qué? Porque muchas veces los síntomas son muy parecidos al climaterio. Entonces, generalmente dicen, ¿sabes qué? Vete con el ginecólogo, que te revise. Y nosotros, al pedirnos los estudios, nosotros ahí podemos detectar, como siempre de rutina pedimos en una paciente que está yendo por esta causa, pedimos un perfil ginecológico y un perfil tiroideo, ahí es donde nosotros podemos dilucidar si hay un problema tiroideo, entonces la derivamos con el endocrinólogo. Ahora, yo tengo una duda, así como ahorita que estoy a los 47, que te digo que me empezaron dolores de cabeza muy intensos, que sí estoy sintiendo bochornos, o sea, normalmente yo soy la friolenta y mi hija es la calenturienta, ¿no? ¿Verdad? La que tiene más calor y ahorita me ha pasado de que ella, mamá, tengo frío y yo tengo mucho calor, mis cambios de humor, o sea, muchas cosas que te digo que cuando no te haces consciente de que pudiera ser eso, pues crees que son muchas cosas, ¿no? O le atribuyes a muchas cosas. Por ejemplo, yo ahorita que siento que probablemente ya está entrando, bueno, como dices tú, tal vez desde hace años, pero ahorita tal vez se me están evidenciando ciertos síntomas.
¿qué tú me recomiendas? ¿Primero voy con el ginecólogo o primero me hago el estudio o qué es lo primero que debo hacer? Mira, generalmente cuando yo estudio una paciente como, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Una paciente que tiene estos síntomas, habitualmente acuden por recomendación y lo ideal es que acudan con sus estudios básicos, que es un perfil hormonal, un perfil tiroideo, los laboratorios básicos, que es con una química sanguínea, una biometría hemática y generalmente nosotros vamos a dar una terapia de reemplazo hormonal siempre y cuando la paciente lo amerite en primera instancia. En segunda instancia, no haya contraindicación para manejarla, porque no todas las pacientes son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Porque pueden haber factores. Y los otros dos estudios importantísimos que deben de llevar es una mastografía y un ultrasonido pélvico. ¿Por qué? Porque las hormonas, si no están indicadas en la cantidad adecuada, con la dosis adecuada, con la hormona adecuada, podemos generar o desencadenar un problema que a lo mejor ya estaba ahí, latente, pero nosotros aceleramos el proceso. Entonces, cuando una paciente se presenta conmigo, debe de llevar estos exámenes básicos y a veces, hace 6 meses, se hizo un Papá Nicolau. Si no lo tuviera con ese tiempo, ya tiene más de 1 o 2 años, bueno, lo podemos hacer en esa primera consulta que van conmigo. Ok, Pati, pues muchas gracias porque sí lo voy a tener que hacer, pero eso creo que ayuda mucho a tal vez aligerar un poco e incluso hasta ustedes como especialistas de ir ya con los estudios pertinentes y pues que ya te puedan decir si es eso, si tienes otro trastorno, etcétera, ¿no? Y bueno, también es importante comentar, y eso es algo que también a veces las pacientes van porque tienen una cierta fobia a las hormonas, porque hay estudios en los que han relacionado las hormonas con cáncer. Sin embargo, a veces son estudios, y se ha comprobado, que se hicieron en pacientes no aptas para la terapia de reemplazo hormonal, pero aquí sí, cuando una paciente acude conmigo, no siempre le ofrezco el tratamiento hormonal, porque hay pacientes que me dicen, yo no quiero, yo vengo porque me dijeron que usted me podría ayudar con mis síntomas. Entonces, también en este caso que yo manejo la medicina funcional y regenerativa, nos ayudamos de algunas otras cosas que podemos manejar como tratamientos no farmacológicos, o sea, no con hormonas precisamente. Hay unas sustancias que se llaman adaptógenos, que son plantas medicinales que se manejaron hace mucho tiempo y que ahora están tomando un auge. Y esto, hay plantas que pueden simular la función hormonal de una paciente. Si una paciente me dice, yo no quiero empezar ahorita a tomar hormonas, a lo mejor más adelante, cuando yo esté más grande, a lo mejor sí, pero ahorita quisiera intentarlo con una terapia que no fuera hormonal. También tengo oportunidad de ayudarles con algunos medicamentos que se llaman adaptógenos, además de la valoración por psicología y de la valoración por nutrición, porque es importante saber que como hay un desequilibrio hormonal, también nuestro metabolismo se ve afectado y por eso es que nosotros empezamos a ganar más peso. O sea, puede ser que comamos lo mismo, pero vemos que la llantita no baja, al contrario, sube. Y dice uno, bueno, pues estoy comiendo lo mismo, como por qué sigo subiendo. Y esto es por la cuestión del desbalance hormonal que estamos teniendo. Oye, Pati, pues mira, qué bueno que estás entrando en materia de esto de las hormonas, porque te quiero comentar que yo actualmente tengo un tratamiento de reemplazo hormonal, hormonas bioidénticas, o no sé cómo se le diga, pero Ujú. bueno, en sí, digamos que todas las noches, después de bañarme, me tengo que poner una cremita, el cual es un frasquito que tiene las hormonas que necesito según los estudios que tú platicaste, pero yo tengo mis dudas porque sí es verdad que desde que las empecé a utilizar, pues sí hubo una mejoría. Quiero mencionarte que llevo este tratamiento porque hace exactamente 2 años me practicaron una histerectomía y además de retirarme lo que es el útero, retiraron uno de los ovarios,
el cual solamente tengo uno y la verdad, quién sabe si funcione. O sea, nada más porque el doctor fue como muy generoso, me dijo, pues ahí está, te dejamos esto a ver si funciona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, saliendo de mi operación, como 2, 3 meses, pues estuve con todos estos síntomas como de climaterio, porque pues era un calor de que del calor pasaba yo al frío, del frío al calor, una cosa horrorosa. Y entonces parte de este tratamiento posoperatorio, pues era lo del reemplazo hormonal. Actualmente, la verdad, sí estoy bien, o sea, sí me siento bien, pero a partir de que empecé con mi reemplazo hormonal, yo siento como que me crecieron las boobies. ¿Esto puede ser posible? ¿Sí o no? Dichosa. Pues bueno, depende desde el punto de vista como lo veas, porque para mí no es una cuestión de dicha, al contrario, para mí yo siempre he manifestado que a mí no me gusta lucir como muy voluptuosa, porque yo lo relaciono voluptuosidad igual a gordura, y a mí me gusta tener un cuerpo atlético, pero Pati, a ver, ¿crecen o no crecen? Mira, generalmente sí podemos tener estos efectos secundarios o estos efectos adversos con el uso de terapia de reemplazo hormonal y no solamente con terapias de hormonas bioidénticas, sino también puede ser con el uso de hormonas sintéticas. Las hormonas sintéticas son hormonas que nosotros recetamos, bueno, generalmente los ginecólogos, ¿verdad? Yo ya no hago este tipo de terapias porque las hormonas bioidénticas para mí me han resultado en un beneficio para mis pacientes. ¿Por qué? Porque puedo dar un tratamiento individualizado para cada una, porque puedo manejarle de acuerdo a sus síntomas y de acuerdo a los resultados del laboratorio el tipo de hormona que necesita. Con las hormonas sintéticas, todas las hormonas sintéticas están en una misma dosis y una misma hormona o mismas hormonas. Entonces, uno de los efectos secundarios de la terapia de reemplazo hormonal puede ser el aumento de la sensación o a veces también puede ser de la cantidad de tejido graso, porque recordemos que la mama es grasa, al igual que las caderas y las nalgas. Las tres partes es grasa. Y como habíamos comentado, a veces el metabolismo en esta etapa se vuelve un poquito más lento. Y si nosotros no acompañamos este tipo de terapias de reemplazo hormonal con alimentación y con actividad física, sí podemos llegar a ganar un poquito de peso, más que peso, grasa, y esa pues se va a acumular en las áreas donde ya comentamos. Entonces, las hormonas sintéticas sí pueden tener un poquito más de efectos secundarios. Yo tengo entendido que no son hormonas sintéticas, son hormonas bioidénticas. Y sí, digamos que cada determinado tiempo me tengo que hacer otra vez los estudios para que como que calibren las hormonas, pero habría la manera como de que en lugar de que me crezcan, disminuyan. O sea, aunque yo tenga que sacrificar a lo mejor un poquito de hormona femenina. Y que no es que yo sea, no es que yo me quiera volver masculina, pero sí como que no, me incomoda, la verdad me incomoda a mí las carnes, las grasas donde no deben de estar. Mira, habitualmente sí podríamos modificar la dosis que estás manejando. Sacrificar la hormona, no lo sé, porque generalmente las hormonas bioidénticas nos dan la pauta que nosotros podemos manejar la testosterona, la DEA, la progesterona, el estradiol, el estriol, que son hormonas fundamentales para la función de cada paciente. ¿Por qué? Porque podemos mejorar las cuestiones, ya sean clínicas o psicológicas. Entonces, habría que valorar qué dosis de hormona o qué hormona podríamos sacrificar, que yo estoy segura sería el estrógeno, pero el efecto que tendría, que ya no va a ser la ganancia de la grasa a nivel de las mamas, son los bochornos. Entonces, híjole, a veces uno dice, bochornos contra bubi,
creo que mejor me quedo con la bubi, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada paciente. Amiga, tú lúcelas. El problema es que tendría yo que cambiar todo mi guardarropa porque nada me queda. O sea, ahí es donde está mi preocupación. Ahora, Yami, yo tengo una pregunta. ¿Cómo influyen tanto las hormonas como el aspecto psicológico cuando estamos tanto en la premenopausia, vamos a llamarle, como en la menopausia? ¿Existe un Ah, duelo? Mira, sí, claro que es un duelo. Esto es súper interesante. Yo estaba escuchando ahorita las preguntas con quién hay que ir. Mi sugerencia o mi recomendación aquí, yo siempre digo, en el momento que saquen la cita con la ginecóloga, deberían de sacar cita con la psicóloga o el psicólogo que es especialista en el tema y verlo un día antes que al ginecólogo, porque además ese resumen del psicólogo le ayudaría muchísimo al ginecólogo a saber si se está hablando de un tema de menopausia o si se está hablando de un tema emocional, porque se confunde mucho. Hace un momento escuchaba yo que decía Ale, estamos insoportables. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que combatir nosotros como educadores en este tema hormonal, el decir este tipo de, es que ya estoy insoportable, porque eso es lo que no nos ayuda a las mujeres a tratar el tema de las hormonas, porque hay mucho, todavía mucho prejuicio en este tema y no queremos hablar. Y eso es lo que imposibilita la rapidez de entender los síntomas y es lo que hace que muchos doctores, y esto es sin criticar a los doctores, y estoy hablando en el género masculino, que de repente llega la paciente, ay, es que nadie me soporta. Y entonces te dan antidepresivos y te dicen que es normal, que si es el estrés, que si es la adolescencia de los hijos, pero no lo relacionan con tus hormonas, porque socialmente hablando, eres histérica, estás insoportable, nadie te aguanta, estás estresada, quieres abarcar todo y entonces nadie se detiene a ver qué son las hormonas. Así que lo ideal es que cuando ya te decidiste a sacar la cita con tu ginecólogo, un día antes vayas con el psicólogo que maneje el tema, porque el psicólogo va a saber cómo platicar contigo para ver si esto realmente tiene que ver con un asunto psicoemocional de un tema que no es hormonal o si tiene que ver con las hormonas. Y entonces el psicólogo te ayudaría mucho pasándole el resumen al ginecólogo. Nosotros, en nuestro caso, la doctora Patti y yo, como trabajamos en equipo, si detecto algo, sabes que esto no tiene que ver con las hormonas, se lo comunico. O si tiene que ver con las hormonas, yo le diría aguas. Esto parece que es totalmente hormonal, no se lo está inventando, ya hicimos toda la revisión, porque la entrevista psicológica ayuda totalmente a poder descubrir y le da mucha tranquilidad a la paciente, porque como ya venimos estigmatizadas de que la familia, los amigos, todo el mundo ya te dice que estás insoportable y como desde que cuando empezamos a arreglar, ¿qué empieza? Ay, le bajó, está insoportable. Desde ahí ya ponemos todos estos estigmas y barreras a las hormonas que cuando llegamos a estos momentos tan interesantes, ya no queremos hablar, ya no queremos decir nada, no queremos tocar el tema, se vuelve tabú, nos da pena sacar el abanico o empezar a sudar, nos da pena. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer ahí es ayudar a las pacientes a que se quiten un poquito estas ideas que tienen de la menopausia para poder trabajar con eso, porque efectivamente la menopausia es un duelo, pero debe de ser el duelo más divertido que te vaya pasado en tu vida. Y nadie nos enseña que esto es así, porque el duelo es una pérdida, pero perder la regla es una diversión. Sí,
¿Tiene mucho que ver la psicología? Sí, hay un duelo, pero es un duelo muy divertido que nadie lo ve, que nadie ve la maravilla que es liberarse de la menstruación, que nadie ve que ya entramos a una etapa súper sabia, súper divertida, porque eso debe de ser la menopausia. La menopausia debe ser solo diversión, solo sabiduría, como en la antigüedad, en la época de Moisés, a lo mejor. Las mujeres cuando llegaban a la menopausia eran sabias, eran valoradas y ahora somos brujas en el mal sentido de la palabra y estigmatizadas, insoportables, histéricas, enojonas, pero no es así. Es que nadie entiende lo que está pasando. Ni siquiera nosotras entendemos por qué nos duele la cabeza. O imagínate que tienes 45 años y amaneces un día con náuseas y a lo mejor has tenido alguna pareja esporádica y pudieras pensar que estás embarazada. Entonces, imagínate que ya tienes hijos de 20 años, a lo mejor, divorciada, a lo mejor, y tuviste un novio y entonces tienes náuseas. Tu cabeza no va a pensar que eres menopáusica, tu cabeza va a pensar que estás embarazada. Entonces, si amaneces pensando que estás embarazada, ¿cómo vas a estar todo ese día? Con un nervio, con un ¿qué voy a hacer? Y si no piensas eso, porque a lo mejor estás ligada, entonces tengo náuseas, tengo dolor de cabeza, a lo mejor tengo un tumor cerebral, a lo mejor tengo una enfermedad terminal, a lo Dramáticas. mejor, sí, sí, porque cuando no tienes una respuesta, el ser humano, por naturaleza y porque así responde nuestro cerebro, primero piensa negativo. Entonces, empezamos a tener esos pensamientos. Y si tú estás pensando que a lo mejor tienes un tumor en el cerebro y te vas a morir, quien te hable, contestas feo o volteas a ver feo. Sí tenemos que tener esta sensibilidad para empezar todos desde la sociedad a tener consideraciones con las mujeres, porque no la estamos pasando fácil, porque nadie nos ha enseñado, porque nos da pena, porque nos etiquetan, porque no queremos que nos digan tranquila, ay, ya estás insoportable, tómate algo. Nos empezamos a encapsular y sufrimos. Y por eso ahí entramos los psicólogos. Sí, de hecho, Yami, yo creo que hasta nosotras mismas, ¿no? Porque Sí, hasta nosotros le decimos a las otras mujeres, ay, tienes un humor, parece que estás menopáusica y a lo mejor no estás ni en edad, las etiquetamos y nosotras mismas. Entonces, estamos con esos humores y preferimos, como tú dices, irnos hacia lo negativo, ir a decir que es algo malo, como cuando tú dices, es algo bueno que nos sucede como mujeres, porque realmente en esta etapa sí lo sufrimos. Creo que por eso hasta incluso están viendo la manera de cuando estemos en esos días que nos den el día, porque hay mujeres que la pasan muy mal. Gracias a Dios, bueno, yo no, pero sí son dolores de cabeza y son diarreas y tienes que ir al baño y estás incómodo en el trabajo y no te puedes sentar bien y no puedes atender porque quieras o no estás luchando con tus hormonas, con tus cambios de humor y no le puedes decir, por ejemplo, a tu paciente, a tu cliente, permítame, es que tengo mi menstruación y pues ahorita me siento un poco incómoda. No lo puedes decir porque también hay esos tabús, ¿no? Que no hablamos de eso. Las mujeres, la sociedad, no hablamos de eso. y si hablamos es para criticarnos. Entonces, como lo dijiste hace un momento, si estamos escuchando, ah, ya va a empezar, seguro es menopáusica, nadie quiere hablar cuando está en la menopausia, porque ya tiene una connotación negativa, porque las menopáusicas son enojonas, sudan, son groseras, son neuróticas, nadie las aguantan, están viejas. Entonces, nadie quiere hablar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, empezar a hablar, porque ser menopáusica puede ser muy divertido, puede ser la mejor etapa de tu vida, porque hay libertad, porque ya no te vas a embarazar, porque ya no tienes que estar cuidándote de nada ni de nadie, porque puedes hacer muchas cosas en libertad. Pero como no nos han dejado porque estamos estigmatizadas, tenemos miedo y el enojo aumenta y la tristeza aumenta y eso aumenta los síntomas y no nos ayuda a ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Porque nadie actualmente, tú le preguntas, ¿estás menopáusica? Nadie está. ¿Y
Importantísimo. Cuando empieza a hablar alguna en un grupo, ay, que los bochornos, siempre va a salir alguien que, ay, qué raro, a mí no me pasó nada. Yo no tuve ningún síntoma. ¿Y sabes qué? Todas mienten. Como le digo yo, mientes con todos los dientes. Todas tienen síntomas, porque además, en la antigüedad que no se estudiaba tanto, no se conocían todos los síntomas. Y cuando empiezas a conocer todos los síntomas, que no solo es bochornos, dolor y estar de malas, hay muchas, muchas cosas más que todas lo pasan, pero lo atribuyen a otras cosas, al estrés, al dinero, al marido, a los hijos, y la pasan muy mal. ¿Y saben qué es lo peor? Que a lo mejor se acaba la historia, a lo mejor ya tienes 70 años y ya se te acabó la historia hormonal o te acostumbraste a eso, no sé. Como no lo trabajaste emocionalmente, lo normalizaste y lo hiciste parte de tu hábito. Entonces, ya no hay ni motivo para sentirte así y tú sigues estando así. Ahí es donde entramos las psicólogas que se especialicen en el tema, que hay que conocer todo esto, que hay que saber que hay síntomas que parecen emocionales y que son hormonales y que nosotros podemos ayudarles. Pues de antemano, muchas gracias. Y no sé si tengas algún otro comentario que hacer. Como te mencioné hace un momentito, ojalá y pudiera haber una segunda parte, porque pues sí, es muy importante, tanto por ejemplo como la alimentación, que es el ejercicio, que o sea, muchas cosas de cómo llegar, ¿no? Y creo que a muchas Fauladies les va a gustar esa parte, pero como considero que es algo extenso este tema, si hubiera la oportunidad más adelante para platicar, ahora sí que lo que no se dijo. Claro que sí, con mucho gusto. Ustedes avísenos, organizamos el tiempo para poder estar con ustedes. Para mí va a ser un placer seguir compartiendo la información porque sí, muchas mujeres a veces lo que más buscan es alguien que las escuche, alguien que no les diga que ya se les va a pasar, alguien que les crea lo que está pasando, ¿no? Porque generalmente, como les comentaba Yami o yo, son mujeres que traen muchos problemas, como les comentaba. La adolescencia, pues peleamos nada más con la mamá o con las hermanas, pero cuando llegamos a la segunda adolescencia, o sea, al climaterio, a la menopausia, pues ya peleamos con el esposo, con los hijos, con las nueras, con los nietos, y generalmente quedamos encasilladas en que déjala, está loca, ahí luego se le pasa, vámonos todos de la casa, y lo que menos queremos en esta etapa es que nos abandonen. Queremos que nos escuchen, que nos entiendan, que comprendan que es un proceso que vamos viviendo día a día y que necesitamos de la compañía de la familia. Y generalmente también escuchamos historias en las que dicen, es que después de 25 años se divorciaron. Pues sí, porque la mujer ya no tiene ni un deseo sexual, pero por los hombres casi siempre persisten con ese deseo y a veces muchas de las mujeres dicen, bueno, es que ya, bueno, cedo porque no quiero tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar eso de, bueno, tengo la intimidad con mi pareja porque no quiero problemas? ¿Hasta qué parte podemos nosotros seguir tolerando esto, no? Creo que dijiste un punto muy importante, Patti, porque una de las personas que cuando llegamos a esa cierta edad, por lo regular, ya tal vez no tengas a tus hijos, ¿no? Contigo, pero sí tienes a tu pareja, a tu esposo o lo que tengas en ese momento, ¿no? Y el hecho de poder comprender esa etapa, como dicen, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas, ¿no? O sea, hay que amarlas. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros, aunque quisiéramos y sabemos que estamos pasando esa etapa, a veces en ese momento no nos amamos, no nos respetamos, no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, para eso está tal vez ese apoyo también que esperas, tanto de la familia como de tu pareja, tu esposo, porque nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos en ese momento, solamente sabemos que así como estamos, que así nos dejen, nada Ujú. más, que nos comprendan, aunque no nos digan absolutamente nada. Así es. Perdón, Pati, ¿alguna otra indicación que tengas? ¿Algo más que quieras compartir a nuestra comunidad Fabulady? Pues nada más que estamos manejando este grupo de terapia de reemplazo hormonal o esta etapa de climaterio que generalmente los ginecólogos no nos enfocamos en ellos, ¿no? Generalmente estamos enfocados en las embarazadas
y pocas veces vamos buscando qué más ofrecer a esta comunidad que conforme vamos creciendo, vamos siendo mujeres adultas, ya casi no hay mujeres jóvenes, o a veces también llega esa etapa en los 40 años, 42, 45, que ya estamos casi tirándonos a la menopausia y nos llega un embarazo. Entonces, imagínense, de por sí ya traemos un flujo hormonal medio alterado, ahora échense un embarazo. ¿Cómo va a terminar esa paciente? Súper mega agotada y con el riesgo, que es lo más frecuente que suceda, una depresión postparto a esa etapa. Entonces, hay mujeres que no logran ser escuchadas y a veces pues tenemos noticias trágicas, ¿no? Entonces, también esa parte hay que saberla manejar o identificar para poder ofrecer una ayuda a este tipo de pacientes, que ahora es más común ver, ¿no? Mujeres ya más adultas que ya terminaron básicamente de estabilizarse profesionalmente y dicen, bueno, ahora tengo que hacer o realizarme como mujer, como madre, y ahora vienen las hormonas para hacer una revolución compleja para poder satisfacer un embarazo a término y luego viene todo ese desplome hormonal que ya nos anda rondando también la perimenopausia o el climaterio, ¿no? Entonces, sí es bien complejo y hasta es complejo todo cómo funcionamos nosotros estructuralmente a la simplicidad de los varones. Entonces, desde ahí somos complejos. Tal cual, así es. Ale, ¿tienes alguna pregunta? A mí sí me gustaría tenerlas otra vez como invitadas para extender este tema y, como dice Gaby, para tocar esos puntos, el cual no se hablaron en esta ocasión, pero si ustedes nos los permiten, las esperamos pues en otra ocasión. Y Fabuladies, les agradecemos si han escuchado este programa hasta este momento. Ya saben lo que siempre les decimos, que compartan, porque esta información vale oro y es necesario que lo conozcan otras mujeres y que se dé a conocer, porque todas vamos a pasar por este periodo de tiempo de incomodidad o ya estamos en él. Y ya saben, compartan el video, denle like y pues Gaby, ¿tienes alguna otra cosa que decir? Patti. Nada más que nuestros números, por si en dado caso alguien tiene interés de ver si está en esta etapa, si quieren una orientación, ya sea con Yami, conmigo. No sé si pueda dar el número de nuestra clínica. Por favor, Patti, de hecho, sí, nosotros acostumbramos de nuestros invitados poner en comentarios dónde podemos contactarnos, pero si nos pudieras decir, con todo gusto. Estamos en ACNA, Centro Integral de la Mujer. El teléfono para el número de citas es 981-105-7115. Con mucho gusto, ahí pueden sacar cita ya sea conmigo, con Yami, y con un placer de poderles atender y de poder escucharlas y pues tratar de acompañarlas en este proceso de la mejor manera posible. Les agradezco y claro que sí, una segunda plática estaría fabulosa. Muchas gracias, Patti, por la confianza y por estar con nosotras. Muy nutritivo todo lo que nos dijeron tanto Yami como tú. Les veremos pronto, nos ponemos de acuerdo. Y Fabuladies le dejamos como todas las semanas con nuestra fabulifrase del día de hoy. El climaterio no marca el final, sino el comienzo de una nueva etapa de fuerza y sabiduría femenina. Nos vemos, Fabuladies. Bye bye. Adiós, Fabuladies. Adiós. Adiós, Patti. Bye. Bye.